Saludos novatos, sean muy pero muy bienvenidos a nuestra última clase de nuestra serie de lecciones sobre análisis forense de asesinos seriales. Sean todos muy bienvenidos, espero que esta clase sea extremadamente productiva para todos nosotros. Vamos a esperar, como ya es costumbre, ¿no? Unos minutitos para que la gente entre y pueda acomodarse aquí en la transmisión. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en nuestra clase pasada? ¿Sí o no? Hablamos sobre trastornos parafílicos. ¿Qué más? ¿De qué hablamos? Vayan escribiendo en el chat, novatos. También hablamos en detalle sobre temas como la pedofilia, el voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo y el fetichismo, explicando en qué consiste cada uno de estos comportamientos. Además, hicimos una gran explicación sobre el TDI, ¿verdad? Ese trastorno de múltiples personalidades, ¿verdad? Trastorno disociativo de identidad. Di el ejemplo de nuestro amigo Kevin, del filme Fragmentado, que tiene una especie de orla, ¿no? Varios compartimentos que fueron creados para lidiar con diferentes partes de la realidad. Hablamos de la diferencia entre la realidad clínica de un asesino serial, ¿verdad? La vida real, realmente. Que un asesino serial muchas veces parece una persona saludable. Y entonces les di algunos ejemplos de personas que se hicieron famosas por crímenes en nuestra sociedad. De hecho, desde la primera clase vengo hablando de esto, ¿verdad? Y bueno, novatos, hoy vamos a hacer nuestro cierre, haremos, ¿no? El cierre de este contenido que es fantástico. Creo que pudimos aprender bastante y principalmente diferenciar ese contexto imaginario, ¿no? Que se cuenta en las series policiales, en los podcasts de la vida, de la gran realidad que realmente tenemos cuando se habla de asesinos seriales. El profesor va a aprovechar y va a poner el celular a cargar aquí. Si no, mi cámara de la computadora, novatos, en realidad es mi celular. Como uso el sistema de Apple, ahí creo que está cargando, creo que ya fue. Como uso el sistema de Apple, la notebook entiende que el celular, que la cámara del celular es una webcam. Listo, ya está hecho. Solo no quiero que se quede moviendo aquí. El profesor tiene café, tiene agua, tiene toda la onda, así que ya podemos darle con todo a nuestro contenido, ¿verdad? Confirmen ahí en los comentarios si la transmisión está bien, si me pueden escuchar perfectamente, sin cortes ni interferencias. ¿Todo bien, equipo? ¿Sí? Perfecto. Sin más preámbulos, ahora vamos a entrar en un tema sobre los perfiles criminológicos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar más sobre la mente que está detrás de un crimen. Cuando ocurre un crimen sin testigos, sin cámaras, sin pistas claras, ¿cómo encontramos a un culpable? Es algo bastante complicado. Entonces, en estos casos, los investigadores, la pericia forense, van a contar con una herramienta que de hecho es muy, pero muy interesante cuando hablamos de investigación, que es la elaboración del perfil criminológico. Llegué a mencionar esto en la clase pasada, pero fue justo al final de la clase cuando dije que el perfil criminológico, ¿no? La elaboración, descubrir cuál es el perfil de un criminal, lo conocemos por el término en inglés llamado criminal profiling. De hecho, hoy en día existe una especialización de posgrado, si no me falla la memoria, justamente en criminal profiling, ¿vale? Entonces sí es el perfil criminal, ¿no? Es la elaboración del perfil criminológico de esa persona. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Podemos trazar un retrato, digamos así, biopsicosocial. ¿Recuerdan que lo mencioné en la clase pasada? Incluso tomé un contexto de la psicología, ¿no? Que somos seres biopsicosociales. Entonces, es una tríada. Es como un pequeño triángulo, ¿verdad? Cada punta de ese triángulo representa una parte muy importante de nuestra existencia.
tenemos nuestras relaciones personales, tenemos nuestras relaciones laborales, tenemos también cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Si estamos enfermos fisiológicamente, por ejemplo, eso impacta en todas las áreas. Entonces tenemos esta pirámide, digamos así, ¿no? Este triángulo que se divide, pero al mismo tiempo se une, que se llama biopsicosocial, psicosocial, bio viene de biología, entonces es nuestro cuerpo, psico viene del cerebro, ¿no? De nuestra cognición, de nuestra forma de ver el mundo, y social viene de nuestros vínculos, de cómo creamos conexiones, puentes con las personas, de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, ¿vale? Entonces trazamos ese retrato de ese posible autor del crimen. ¿Y qué es trazar un retrato? Es saber quién puede ser, cómo piensa, qué tipo de comportamiento presenta, cómo vive, qué lo motivó a cometer ese crimen. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso es conducido, es realizado por profesionales llamados profilers, ¿no? O perfiladores criminales. Entonces, ellos van a analizar la escena del crimen, van a analizar el tipo de víctima elegida, el modo de actuar del agresor, que es eso que también mencioné en la clase pasada, que llamamos el modo de actuar del agresor como modus operandi, e incluso a veces detalles que consideramos simbólicos, ¿no? Que esta persona deja atrás. Entonces, ¿cómo es posible esto? Vamos entendiendo las motivaciones del crimen, intentamos vincular diferentes crímenes a un posible autor en común, ¿cierto? Porque a veces hay crímenes que tienen características muy parecidas, ¿no? Entonces, eso puede ser un fuerte indicio de que puede ser la misma persona la que cometió ese acto ilícito, ¿vale? Y eso a medida que vamos trabajando va reduciendo esa lista de sospechosos. ¿Qué significa reducir? Es disminuir. Entonces, estamos sospechando de 100 personas, ¿no? 100 criminales, pero de esos 100 criminales, solo 4 o 5 tienen el hábito de prender fuego a los cadáveres, es decir, de carbonizar a la persona. Entonces vamos eliminando, ¿cierto? Vamos, sí, puliendo la investigación hasta encontrar a las personas principales que pueden estar involucradas en el crimen. Entonces, un buen perfil cuando hablamos de esto es profiling, ¿no? Tenemos 3 preguntas fundamentales. ¿Qué ocurrió en la escena del crimen? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Y qué tipo de persona sería capaz de cometer ese crimen? Este tipo de análisis, estas 3 preguntas, no se aplican solo a los asesinos seriales. También pueden ser utilizadas en muchos otros casos, por ejemplo, casos de homicidios aislados, violaciones y crímenes sexuales, desaparición de niños, crímenes con rehenes. ¿Qué más? Vamos a estimular aquí la creatividad. Incendios provocados, explosiones, crímenes dentro de prisiones. Entonces, el perfil criminal es una herramienta psicológica e investigativa. Le permite a los peritos casi que entrar en la mente de ese criminal frío y calculador, incluso antes de saber quién es. ¿De acuerdo? Ya estoy tomando mi café. ¿Debería estar tomando este café a esta hora? No. Aquí en Brasil, ¿no? Ya estamos entrando en el periodo de la noche, ¿verdad? Quienes son de otros países de América Latina, probablemente es por la tarde, así que no debería, porque voy a tener dificultad para dormir, pero no hay manera, es un vicio, ¿no? Y tomo café sin azúcar para ayudar. Ah, es muy bueno, gente. Bien. Y cuando cruzamos toda esa información con los conocimientos de la psicopatología forense, en nuestra clase pasada es en la segunda clase, de hecho, ¿no? Nuestra clase ancestral. Ella habló bastante ahí sobre psicopatología, ¿verdad? Entonces, cuando unimos esos conocimientos, no solo logramos imaginar quién es el criminal, sino que empezamos a entender cómo piensa, qué puede hacer, qué puede estar detrás de esa conducta, ¿no? Y cuando hablamos de criminal profiling, necesitamos hablar del primer perfil criminal de la historia. Sí, eso no surgió de la nada, ¿vale? Como todo proceso, ¿no? Fue perfeccionándose con el tiempo. Entonces tuvimos ahí el primer perfil criminal,
Fue documentado en 1888, allá en el Reino Unido, para ser más específicos, en Londres. En esa época, en 1888, empezaron a ocurrir en Londres una serie de asesinatos, pero no eran asesinatos cualquiera, eran de esos asesinatos realmente brutales, algo terrible, ¿sabes? Y esos asesinatos empezaron a asustar a la población de ese lugar, ¿no? Era un distrito, allí lo llaman distrito. Era el distrito de Whitechapel. Entonces las víctimas siempre eran mujeres, principalmente en situación de prostitución, y todas ellas eran asesinadas de una manera extremadamente violenta. Había mutilaciones realmente impactantes, ¿no? Para que se hagan una idea, hasta los propios peritos, que en esa época no se llamaban peritos, ¿no? Se llamaba investigador. Los tipos se asustaban al ver las condiciones en las que quedaban las víctimas después de los crímenes, ¿no? Entonces, la gran cuestión, chicos, es que nadie sabe quién cometió esos crímenes. Entonces ustedes van a decir, pero Rodrigo, espera un momento, ¿cómo trazaron el perfil profesional del tipo si nadie descubrió quién era él? Bueno, ya lo voy a explicar, ya vamos a llegar a esa parte. Sí, el mundo, nuestro planeta, jamás olvidó el nombre que se le dio a ese asesino. ¿Se atreven a adivinar quién es? ¿Tienen idea de quién era, quién estaba cometiendo esos crímenes? ¿Se identificó a la persona? No, pero recibió un nombre. Le dieron un nombre. El nombre de ese tipo era Jack el Destripador. Entonces, en esa época la policía estaba completamente perdida, no tenía ninguna pista sólida. Otra cosa que perjudicó bastante fue que había decenas de sospechosos, pero todos esos tipos estaban en libertad. Y entonces la desesperación empezó a aumentar. La ciudad vivía en ese pánico, en esa agonía, ¿no? Nadie sabía si podía salir a la calle. Y fue entonces cuando los investigadores empezaron, ¿no? Decidieron recurrir a un enfoque que era inédito en esa época. Pidieron ayuda a un médico forense. Ya existía el médico forense en esa época. Para quien no lo sepa, el médico forense es el que realiza la autopsia, ¿no? Él es quien estudia todas las lesiones, describe lo que le ocurrió al cadáver. Por supuesto que no, ni siquiera se acercaba a lo que tenemos hoy en términos de tecnología, de conocimiento, ¿verdad? Principalmente hoy con los medios sociales, con la vida, con la llegada de Internet, ¿no? Que decimos que fue una revolución silenciosa, tuvimos la inserción de mucha información, así que, ¿no? El acervo de conocimiento aumenta muchísimo cada día. Pero la policía en aquella época llamó a este tipo, este médico se llamaba Thomas Bond, y le pidieron a este tipo que intentara describir el posible perfil psicológico y comportamental del criminal. ¿Basado en qué? Basado en los cadáveres que encontraban, basado en los cuerpos y en las propias escenas de los crímenes, ¿no? Entonces, este médico forense, Bond, empezó a analizar informes, principalmente de 4 asesinatos, y examinó personalmente el quinto cuerpo, que era el asesinato más reciente. Y con eso él escribió una carta y esa carta se volvió histórica, ¿no? Fue el primer documento con un intento de perfilar, de crear un perfil de un asesino serial, y eso se hizo décadas antes de que existiera cualquier protocolo moderno como los que tenemos hoy, ¿no? Hoy en día tenemos el protocolo de profiling, ¿no? Entonces, en esa carta, este médico hizo observaciones técnicas sobre esas heridas. Él habló sobre la rigidez cadavérica, habló sobre la posición de los cuerpos, habló incluso sobre la presencia de alimentos en el estómago de las víctimas para intentar estimar la hora de la muerte, ¿vale? Pero el punto más impactante, lo que más llamó la atención, fue la deducción sobre el comportamiento del asesino. Él intentó deducir cuál era el comportamiento. Y según Bond, el agresor siempre atacaba de forma rápida y silenciosa y siempre atacaba cuando las víctimas ya estaban acostadas. Mira qué cosa, ¿eh? Entonces no había muchas marcas de lucha. Así que las personas que recibían este ataque, principalmente mujeres, siempre estaban acostadas, ¿no? En reposo. Las mutilaciones, es decir, las heridas, siempre seguían un cierto patrón, siempre eran muy parecidas, y que indicaban que el objetivo principal del asesino era precisamente causar esas lesiones.
Si siempre tenemos un perfil igual, ¿no? De herida, es porque el tipo quiere causar esas lesiones, porque a veces puede ocurrir en una pelea física, ¿no? A veces sucede por un accidente, entre comillas, él no quería hacer eso, pero no, se dio cuenta de que realmente ese asesino realmente tenía ese objetivo, ¿vale? Y entonces, al contrario de lo que los demás pensaban en esa época, Bond concluyó que el asesino no tenía conocimientos médicos ni anatómicos, ya que los cortes eran imprecisos y brutales. Así que no tenía mucha habilidad, por decirlo de alguna manera. Sí, el arma probablemente era un cuchillo recto con una hoja de aproximadamente 15 centímetros. Podría ser de repente un cuchillo de carnicero o un bisturí de cirujano. Nadie lo sabe. Durante mucho tiempo pensaron que era un cirujano, que podría ser este Jack, ¿no? El autor de estos crímenes, pero nunca se confirmó. El forense incluso logró afirmar que el autor del crimen probablemente era un hombre, y era un hombre fuerte, frío, metódico, solitario y con trastornos psicosexuales. Mira cómo la palabra psico aparece de nuevo aquí, ¿verdad? Entonces probablemente tenía algún tipo de compulsión relacionada con el placer violento. Así que le gustaba eso, por eso causaba ese tipo de lesiones en sus víctimas, ¿de acuerdo? Y bueno, como no había testigos, prácticamente nadie veía nada. Este tipo siempre atacaba en silencio. Tampoco había referencia del horario de los crímenes. En este punto el médico forense se atrevió a decir algo. Tal vez este asesino usaba un abrigo largo o una capa para ocultar la sangre en el cuerpo y así poder escapar desapercibido por las calles de Londres. Entonces se ponía un abrigo largo, cometía el acto. La sangre, todo el mundo sabe que la sangre salpica, ¿no? Cuando vas a matar a una persona, imagínate, si cortas una arteria o algo así, esa sangre sale disparada por todos lados, sobre todo por la presión arterial. Para quien no lo sepa, la arteria es la parte del sistema circulatorio que se encarga de llevar la sangre al corazón y distribuirla por todo el cuerpo. Entonces es la parte que tiene más presión. Si perforas una arteria, la sangre brota hacia afuera. Sale igual que si tomaras una manguera y la dejaras fluir, como abrir una llave de agua, es algo con muchísima presión. ¿De acuerdo? La persona muere muy rápido, por eso hay que detener la hemorragia, ¿vale? Entonces él siempre usaba una capa, alguna cosa para poder escapar desapercibido. Nadie nunca vio ninguna actividad, extraña. Sobre todo porque el perfil, cuando hablamos del Reino Unido, ¿no? Londres, el londinense ya es un poco más, digamos así, no diría la palabra individualista, pero es más retraído. Es una persona que es un tipo de cultura que tiende a no prestar mucha atención a los demás, ¿no? Para que se hagan una idea, yo pasé un tiempo en Londres, ¿no? Pasé algunos meses y bueno, ellos son bastante fríos, creo que esa es la palabra, ¿no? Estás sentado en el metro y ellos no miran hacia los lados, cada uno con su periódico, tienen esa cultura del periódico allá, ¿no? Ellos leen bastante así en el trayecto al trabajo, etcétera, pero así, cada uno ocupándose de su propia vida. Nadie se fija en tu ropa, en cómo estás vestido. Uno no habla con el otro, nadie te da los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por eso me gusta América Latina. Amo América Latina porque, la gente es más cálida, ¿no? Y no estoy hablando solo de los países vecinos, el propio Brasil, ¿no? La gente habla mucho, llega aquí, el brasileño conversa, pero no es solo Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, México. Vaya, tenemos varios países, todos los países siempre. Conozco buena parte de América Latina y siempre la gente es muy cálida, incluso la gente de Venezuela, ¿no? Que está pasando por una crisis intensa de gobierno. Conozco a varias personas que tienen su nacionalidad venezolana y vinieron a Brasil para buscar mejores oportunidades, ¿no? Para escapar de ese gobierno terrible. Y son personas muy amables, ¿no? Y nosotros no tenemos eso. Entonces, imagina, si la gente ya no presta atención por un contexto social, por un contexto cultural, no se puede saber, ¿no? Nadie ve nada. Entonces, ese médico forense no lo sabía, pero estaba inaugurando los primeros pasos de esa ciencia que hoy llamamos perfilación criminal, ¿vale? Y así pasó más de un siglo y ese Jack, el Destripador, sigue siendo el asesino sin rostro más famoso de la historia, ¿vale? Vamos a avanzar con el contenido. Déjame tomar otro sorbo de café aquí.
que el profesor está animado para esta clase, ¿eh? Bueno, en 1977 hubo otro tipo que también era un asesino serial. De este sí sabemos su nombre, ¿vale? Ese tipo se llamaba Eddie Kemper. Si alguien tiene dudas, búsquenlo en Google y van a ver su rostro ahí. No estoy seguro si está apareciendo en la diapositiva. De hecho, mi diapositiva no está mostrando aquí. Están activadas las diapositivas ahí, novatos. ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Se imaginan si llevo media hora de clase aquí y no hay diapositiva? Ay, Dios mío. Ay, qué susto. No, sí está activado. Es que el profesor tiene un material diferente. Yo tengo un material, en realidad preparo la clase con notas, ¿no? Entonces hago varias notas y la diapositiva que aparece para ustedes es bonita, ¿verdad? Tengo a una persona del equipo aquí que transmite los slides simultáneamente. De hecho, agradezco a Natán que se encarga de esa parte. Bueno, entonces vamos allá. Continuemos. Sí, estaba ese Eddie Kemper, ¿no? Ese Eddie Kemper era un asesino serial. Él estaba internado en el Centro Médico Estatal de California, en un lugar llamado Vacaville, cuando este asesino serial recibió la visita de 3 tipos. Y esos 3 tipos cambiaron completamente la forma en que comprendemos la mente de un criminal. Entonces, solo para contextualizar, ahí estaba el asesino serial internado, tranquilito, y llegaron 3 personas: Robert Ressler, John Douglas y John Conway. Ese encuentro fue bastante tranquilo, ¿no? Kemper, que es el asesino serial, estaba bastante calmado, estaba muy cooperativo, sin mostrar resistencia alguna. Entonces, ¿qué fueron a hacer esos tipos? Fueron a entrevistar a ese asesino serial justamente para conseguir obtener información, ¿no? Y ahí ya empezaron a contribuir con este perfil criminal. Y él estaba, wow, súper entretenido ahí. Estoy hablando del asesino serial, ¿no? Fue una reunión de los 4. Sí, él habló de su infancia, se abrió totalmente, ¿no? Habló de la semejanza que decía tener con su padre. También habló de su madre, a quien le tenía un odio, ¿eh? De hecho, no era que él sentía odio, sino el odio que su madre sentía por el exmarido, ¿no? Y ese odio, según él, se volvió contra el propio hijo, ¿no? Entonces él sufrió algunas cosas con su madre, contó cómo eso fue doloroso. Fue expulsado de la casa, terminó viviendo en el propio sótano. Eso le generó un resentimiento profundo, no solo contra la madre, sino también contra las hermanas. Entonces van entendiendo, ¿no? La serie de problemas, la serie de traumas que tenía este tipo, ¿no? Por eso es que probablemente se convirtió en un asesino serial. Entonces, en medio de todos esos recuerdos, todavía reveló algo aún más inquietante. Desde la infancia, desde que era pequeño, ya tenía fantasías sexuales que involucraban muerte y desmembramiento. Entonces ya empezamos a ver que tenía un trastorno desde niño, ¿no? Él dijo que creía que se convirtió en un asesino tanto por el odio acumulado hacia su madre, ¿no? Y él también mató a su madre, ¿no? Y eso, después de que mató a su propia madre, su deseo de matar simplemente desapareció, como si hubiera eliminado la raíz del problema, ¿no? Y los 3 tipos que lo entrevistaron fueron anotando todo eso. Y bueno, Ressler y Douglas no se detuvieron ahí. Ellos también entrevistaron a otro tipo que se llamaba Charles Manson y también entrevistaron a Arthur Bremer, que de hecho este Arthur fue el tipo que intentó matar a George Wallace en 1972, ¿no? Que es el político, ¿no? Y también a Sarah Jane Murray, ¿no? Sí, que intentó asesinar al entonces presidente estadounidense Gerald Ford en 1975. En fin, entrevistaron a un montón de gente, ¿no? Y esas conversaciones, que al principio parecían solo una curiosidad, empezaron a revelar un potencial. Este tipo de diálogo, este tipo de entrevista con esos criminales era algo muy importante para entender el funcionamiento de la mente criminal y relacionar esos discursos de los ofensores con las evidencias dejadas en las escenas del crimen, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó?
la policía de diferentes estados, ahí de los Estados Unidos y también de otros países, empezaron a pedir ayuda, ¿no? Para trazar el perfil de los criminales y eso se volvió una fiebre. Eso fue creciendo. Y ante ese crecimiento, John Douglas, que es nuestro amigo de las entrevistas, ¿no? Que participó en varias, sí, con asesinos seriales, fue nombrado gerente de un nuevo departamento del FBI. Creo que todo el mundo sabe qué es el FBI, ¿no? Todo el que haya visto alguna película estadounidense sabe que el FBI es el Departamento de Investigación de Estados Unidos. Y así surgió un nuevo departamento que es el Programa de Análisis de Perfiles Criminales. Esta nueva función oficializó, digamos así, lo que hasta entonces era un trabajo paralelo, o sea, no era nada oficial. Y entonces, sí, eso dio inicio a una nueva era en la investigación criminal. Entonces, mira cómo eso fue perfeccionándose, fue siendo pulido a lo largo del tiempo. Pero para transformar todos esos datos en ciencia, estas personas necesitaban organización. Y ahí entra otra persona en medio de esta historia, que es la doctora Ann Burgers, quien era una autoridad en salud mental. Ella era subdirectora de investigación en enfermería del Departamento de Salud de Boston, ¿verdad? Entonces ella ya trabajaba con salud mental y era especialista en los impactos psicológicos de la violación. Entonces ella estaba más al tanto de cómo funcionaba esta cuestión, obviamente más desde el lado de la víctima, ¿no? Pero ella entendía mucho sobre la mente humana y fue ella quien logró un financiamiento de $400,000 del Instituto Nacional de Justicia para una investigación. Entonces, ahí, perdón por la tos, es ahí donde nació el proyecto de investigación sobre la personalidad criminal. Déjame tomar un poco de agua aquí. Entonces, ¿en qué consistía este proyecto de investigación sobre la personalidad criminal? El nombre ya lo dice, ¿no? Proyecto de investigación, que es, vas a investigar la mente del criminal, la personalidad, ¿verdad? Entonces, ellos tenían un objetivo, querían entrevistar a más o menos 40 delincuentes sexuales y querían completar, después de cada conversación, un cuestionario de 57 páginas. Y ese cuestionario tenía detalles. Entonces, muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, el objetivo era entender el antes, el durante y el después del crimen. Así que mira qué interesante, cuando investigamos el antes, es decir, lo que ese asesino serial pensó para tener la motivación para el crimen, empezamos a entender el comportamiento, justamente lo que lo induce a cometer ese acto. Como es durante, vemos cómo también se comporta durante el acto del asesinato. Y ahí surgen las cuestiones sexuales, si está sintiendo placer en eso. Y cómo se comporta después del crimen es algo que ayuda mucho en la investigación. ¿Por qué? Porque si trazas un perfil que es más, por ejemplo, la mayoría de los crímenes de descuartizamiento, por ejemplo, la gente va, descuartiza y de repente va al centro comercial. Sabes que el centro comercial puede ser un lugar, un receptáculo, digamos así, de absorción de ese asesino serial. Esto es solo un ejemplo ficticio que estoy dando aquí. Entonces, sabemos que de repente podría ocurrir una investigación en el centro comercial para saber si alguien extraño pasó por allí, tomar la imagen de la cámara para ver si la persona estaba manchada de sangre, etcétera. Pero, como dije, esto es solo un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo cómo trabajamos. Y entonces el perfil abarca desde la elección de la víctima hasta el comportamiento posterior al asesinato. Ese proyecto se llevó a cabo, ese proyecto sucedió. 4 años después ellos lograron 36 entrevistas, pero no fue una entrevista básica, fue una entrevista profunda. Y entonces en 1988, mira, 1988 fue hace pocos días, prácticamente cerca de la fecha en que nací. Todos esos datos de las entrevistas fueron reunidos en un libro y ese libro se llama Sexual Obstacle.
Patterns and Motives, que significa homicidio sexual, patrones y motivaciones o motivos, en fin. Este libro, Calouros, incluso yo, les recomiendo su lectura. ¿De acuerdo? Creo que ustedes pueden acceder a él por Amazon, sí, por el sitio web de Amazon. Allí está la versión Kindle, que es digital. Pueden verla allí. Ahí tiene el precio, en fin. No sé si hay en PDF disponible de forma gratuita, pero probablemente debe haber. Y este libro se convirtió en una referencia mundial. Y pasó a guiar las investigaciones en casos de crímenes sexuales violentos. Entonces, en 1984, la estructura del FBI evolucionó. La unidad de ciencia del comportamiento se dividió en dos partes, dos núcleos. Teníamos la unidad de instrucción e investigación, que era la unidad responsable de entrenar a profesionales y también de producir conocimiento teórico. Y había otra unidad, que era la unidad de apoyo investigativo, que era la unidad dedicada exclusivamente a trabajar en las investigaciones reales. Entonces, mira qué interesante. Por un lado, entrenaban y paralelamente, por el otro, estaban dando soporte a las investigaciones. Bien, eso es. Esa unidad de apoyo investigativo cambió de nombre. Después, se convirtió en... Ay, Dios mío, ahora se me fue de la mente, ya me voy a acordar. Pero, en fin, quedaron esas dos unidades, eso es lo que necesitan recordar. En ese mismo periodo del que estamos hablando aquí, nació otro programa que llamamos Criminal Violento Apprehension Program, que es un programa con el objetivo de conectar comisarías allá en Estados Unidos a través de una base nacional de datos sobre crímenes violentos. Entonces, mira qué interesante. Imagina que existe una base de datos, existe una hoja de cálculo allí catalogada, es como si fuera una guía telefónica solo de criminales violentos. Y entonces era la primera vez que había información sobre las víctimas, sobre el modus operandi de estas personas, sobre los patrones de ataque, los perfiles criminales, todo eso fue centralizado y compartido allí con todas las comisarías. Y eso le daba mucha más agilidad a la investigación. Entonces, el FBI, que hasta entonces era solo una referencia en la recolección de evidencias físicas, empezó a liderar también este campo del análisis psicológico. Y eso, amigo, fue un antes y un después. Ahí, para la criminología moderna que tenemos hoy, ¿vale? Ahora, basta de teoría, ya hablamos mucho de cosas, mucha teoría, cómo funciona y tal. Pero, ¿quiénes son realmente los profesionales que contribuyeron al desarrollo del criminal profiling, ¿no? Entonces, vamos a entrar más en la práctica ahora. ¿Cómo se crea realmente un perfil criminal? Incluso, hasta les recomiendo una actividad, ¿vale? Que tomen esta parte de la clase y después, claro, esto aquí no tendrá valor en el sentido de nota, examen, no hay evaluación. Esto es un mini curso, así que no hago evaluaciones. Pero es interesante para que amplíen sus conocimientos, que empiecen a intentar trazar perfiles. Pueden elegir un criminal famoso de tu país. Si eres de Brasil, obviamente eliges uno de Brasil, no sé, la Richthofen, por ejemplo, e intentas crear un perfil criminal de ella. Si eres de Argentina, eliges un caso famoso de Argentina. Si eres de Bolivia, si eres de México, y así sucesivamente. Creo que esto es interesante porque es casi algo universal. Así que hay un hecho, el FBI le tomó años y años estructurar un método sólido y confiable que fuera preciso, que realmente fuera capaz de transformar esas escenas del crimen en una especie de mapa mental del agresor, ¿ok? La primera etapa es examinar cada centímetro del caso. ¿Recuerdan que mencioné en clase que tenemos la necropsia, que tenemos la pericia que va al lugar del crimen? Entonces, todo eso necesita ser documentado. Eso es, el informe del forense, las marcas en el cuerpo, el tipo de violencia, la posición del cadáver, todo lo que fue dejado atrás y también lo que desapareció, para que se hagan una idea hasta el estado de la ropa de la víctima o el lugar por donde entró el criminal, todo eso importa. El perfilador, que es la persona que está trazando el perfil de ese criminal,
necesita ver lo que el asesino vio. ¿Por qué? Porque es con eso que vas a entender el perfil profesional, ¿de acuerdo? Y también hay un detalle más. Necesita entender lo que el asesino eligió no esconder, porque eso también cuenta. A veces, el asesino deja cosas intencionalmente, ya sea para dejar una marca. ¿Recuerdan que hablamos en la clase pasada que algunos asesinos en serie tienen una firma? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué dejó esa firma? ¿Qué quería decir con eso? Es una cosa más vinculada al ego, es una marca que quiere dejar para otros criminales. Entonces, todo eso necesitamos entenderlo. Después de eso viene el análisis de patrones. ¿Qué tipo de crimen es este? ¿Es un crimen que fue planeado o fue impulsivo? En el caso de Richthofen ya sabemos que fue un crimen premeditado. Ella ya llevaba un tiempo planeando hacer eso. Ya estaba trazando, por así decirlo, oportunidades en su cabeza para poder desarrollar, para alcanzar su objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es un crimen impulsivo? ¿Fue planeado? ¿Cuál era el riesgo para la víctima? Existe el riesgo, pero también hay riesgo para el agresor. Existe repetición de lugar, de fecha, de horario. Entonces, aquí el perfilador comienza a entender si está tratando con alguien metódico, impulsivo u oportunista, simbólico. Hay personas que necesitan de un ritual allí para realizar, para cometer ese acto ilícito. En la tercera fase ocurre la reconstrucción completa del crimen. Entonces, el especialista rehace el movimiento de la víctima, imagina el trayecto del agresor, evalúa el tiempo de ejecución, el método, las dudas, porque eso también sucede. Incluso hubo un caso muy famoso en Brasil. Fue el caso Nardone, en el que el niño fue arrojado desde el edificio y todo lo demás. Y vemos que hubo una vacilación allí cuando la pericia describe con detalles cómo ocurrió el crimen, el tiempo que tardó, las marcas en la reja que bloqueaba la ventana. Entonces empezamos a ver empezamos a tener un panorama más claro y completo, ¿no? En el que la lógica del crimen comienza a revelar quién está detrás de él, ¿vale? Y luego, después de que tienes todo eso en tus manos, ahí sí viene la cuarta etapa, que es la creación del perfil. Entonces aquí el agresor empieza a tomar forma, ¿no? Empezamos a acercarnos a la edad probable de esa persona, sea hombre o mujer, el sexo, el nivel de educación, el historial criminal, el perfil psicológico. Así que no es una suposición, no estás adivinando. Creo que es un hombre, creo que es una persona que es así, así, asá. No, todo se deduce con base en evidencia comportamental. Luego, después de esto, después de esa cuarta etapa, ahí sí, el perfil entra en acción dentro de la investigación activa. Eso ayuda a restringir a los sospechosos. ¿Recuerdas que hablé del embudo? Se va estrechando. Y ahí podemos, en los próximos pasos, generar trampas para atrapar a ese criminal, ¿vale? Y por último, la última fase es justamente la captura y la validación, ¿no? El perfil coincidió, lo que trazamos en el perfil ayudó a encontrar al autor. Si no ayudó, ¿por qué no ayudó? ¿Cuál fue la falla, no? Y es en ese punto donde el método comienza a ser refinado. Los aciertos se refuerzan y los errores se ajustan. No se engañen pensando que en la vida real no hay errores, ¿de acuerdo? No. Siempre que vamos a hacer criminal profiling, siempre acertamos. Eso no existe, gente. Son deducciones basadas en las evidencias que tenemos, pero eso no quiere decir que sea una ciencia exacta, ¿vale? Entonces, vamos refinando. Y es precisamente la comprensión de la necesidad de ese refinamiento lo que marca la diferencia entre una suposición y una ciencia. Crear un perfil no es un arte intuitivo. Ah, yo creo que es esto. No, es la psicología aplicada al crimen con método, lógica y lectura de patrones. Bueno, volviendo aquí al FBI, los agentes ya habían notado que claramente algunos patrones que diferenciaban los asesinatos eran sexuales. Entonces, querían usar un vocabulario sencillo, un vocabulario que cualquier policía pudiera entender, y los perfiles. ¿Recuerdas que mencioné que estaban elaborando los perfiles de los criminales?
Esos perfiles eran cada vez más solicitados, así que crearon casi una especie de receta. Básicamente se dividieron en criminal organizado y criminal desorganizado. Descubrieron que la sofisticación, la competencia, la organización y la planificación de una escena del crimen dicen mucho sobre el criminal y su estado mental. Observaron esto analizando varias escenas del crimen a lo largo de años y años y años. Algunas características en los criminales. Vamos a hablar un poco sobre el perfil organizado y el perfil desorganizado. Mira esto, perfil más organizado. Este tipo normalmente tiene un coeficiente intelectual dentro del promedio o más alto. Es una persona que cuida su apariencia y se ve más presentable. En consecuencia, el origen de su familia es más estructurado. Generalmente es alguien de clase media alta. Cuando digo es un tipo, no estoy diciendo que sea un hombre, ¿de acuerdo? De hecho, un asesino serial no elige sexo. También puede ser una mujer. Y tenemos innumerables mujeres, tantas mujeres como hombres, ¿verdad? Que son asesinos seriales que han aparecido a lo largo de la historia. Entonces, esta persona, ¿no? Tiene una estructura familiar más estable. Puede ser de clase media o alta. Tuvo una crianza con reglas inconsistentes o negligencia emocional. Es una persona que logra socializar, aunque sea de manera superficial. Así que no es una persona retraída, totalmente retraída, que al mirarla piensas, vaya, qué ser humano tan extraño. No es eso, es una persona que pasa desapercibida tranquilamente. Es una persona que se aísla por elección. ¿Por qué? Porque cree que nadie está a su altura, se considera mejor que los demás. Y aquí viene algo impactante. Es una persona que puede estar casada y mantener una vida familiar. Tiene una vida sexual activa y funcional. Logra mantener empleos y aparentar estabilidad. Es el tipo de persona que planea. Estamos hablando del criminal organizado. Él planea los crímenes con antelación, pero calcula los riesgos y crea estrategias para alcanzar su objetivo. Mantiene el control emocional durante el crimen. Suele matar después de desencadenantes emocionales. ¿Qué son los desencadenantes emocionales? Rupturas, discusiones. Terminó con la novia, se separó de la esposa, tuvo un desacuerdo con el hijo, alguna frustración, suele matar después de estos desencadenantes emocionales. Otro patrón es que consume alcohol. Él o ella consume alcohol antes de los crímenes con mayor frecuencia. Elige víctimas al azar que no tienen relación con él, ya que, como evalúa el riesgo, no va a querer matar a alguien cercano, que él pueda complicar su propia vida. Persigue a la víctima antes del ataque, lleva a la víctima a otro lugar, es una persona que tiene coche y utiliza ese coche como parte del plan, también agrede antes de matar, actúa de forma metódica y limpia, usa guantes, máscaras o técnicas para no ser identificado. Sabemos que no existe el crimen perfecto, pero él intenta ocultarlo. Y al intentar ocultar puede esconder el cuerpo, el arma, cualquier evidencia. Y lo más interesante es que sigue las noticias sobre el crimen. ¿Por qué? Porque quiere saber qué repercusión tuvo. Y por último, puede presentar rasgos psicopáticos. Ahora, hablando del perfil desorganizado. Es más fácil decir que es todo lo contrario de lo que mencioné, ¿cierto? Entonces, es una persona que está por debajo del promedio, tiene un razonamiento más limitado, ya se viste de una manera más descuidada, sin preocuparse por la apariencia. Ya es alguien que proviene de una familia con dificultades económicas, con una estructura algo inestable. Normalmente es una persona que creció bajo una disciplina severa, en un ambiente punitivo. Por ejemplo, si te va mal en la escuela, te van a golpear y entonces, en vez de solo recibir un golpe, es brutalmente agredido, ¿cierto? Tiene grandes dificultades sociales y muestra un comportamiento inadecuado en grupo. Así que es una persona que se queda un poco perdida allí. En consecuencia, vive aislado porque es rechazado por las personas. Es alguien extraño, ¿no? No logra crear puentes ni conexiones sociales. Entonces, esto impacta directamente en la forma en que él interactúa con las personas y termina aislándose como consecuencia.
y vive solo o incluso puede vivir con familiares, solo que tiene malos hábitos, principalmente hábitos relacionados con la higiene y la organización. En consecuencia, vamos notando ese efecto dominó, ¿verdad? Si es una persona que no se viste bien, que tiene dificultad para socializar, que tiene un problema con la limpieza, esto no, la regla es personal. Esto aquí es solo un, puede que no tenga la mayoría de estas características, pero que tenga algunas de ellas, ¿de acuerdo? Así que no tomen esto como una regla, wow, inquebrantable. No es así como funciona, ¿vale? Estamos hablando de personas biopsicosociales. Cada ser humano vive su propia experiencia frente a la realidad. Por eso, no podemos estandarizar una situación porque no todas las personas sienten y reaccionan de la misma manera. Volviendo al tema, tenemos aquí a una persona que tiene un compromiso sexual, no logra ejercer actividad sexual precisamente por toda esta acumulación, se viste mal, tiene dificultad de interacción, es una persona extraña ante la sociedad y puede tener la sexualidad comprometida no solo por eso, sino a veces por inexperiencia, ¿verdad? No sabe cómo manejarlo, no sabe cómo avanzar en un proceso de coqueteo, ¿vale? Es una persona que vive cambiando de trabajo o siempre está desempleada. Entonces se dan cuenta de que se va acumulando, se van apilando las cosas, ¿no? La persona tiene un problema de comunicación. Ese problema de comunicación se abre como un árbol, las raíces van proliferando ahí. Obviamente, la persona actúa más por impulso, no tiene ningún tipo de planificación, puede estar en crisis o en un estado de ansiedad extrema durante la acción. Entonces, está matando a la persona, está teniendo ese brote. Otra característica es que explota con una violencia repentina sin un motivo claro. Entonces, a veces la persona dijo una sola palabra y esa persona ya, wow, explotó. Quiere romper todo, quiere golpear a la otra persona. Y mira, qué curioso, este tipo de perfil tiene un consumo muy bajo o ningún consumo de alcohol en el momento del crimen. Ataca a personas de su entorno o que conoce de vista, también actúa sin control, es decir, no monitorea a la víctima, diferente al perfil organizado que sí está monitoreando, ¿verdad? No tiene movilidad, así que mata cerca de donde vive. Entonces, si él, no sé, vive en el centro de su ciudad, probablemente el crimen va a ocurrir ahí, en los alrededores, ¿vale? Es una actuación caótica, sin organización, deja rastros claros y deja pruebas evidentes atrás. Abandona todo en el lugar sin preocuparse por esconder el cuerpo o eliminar evidencias. No se preocupa por nada, simplemente va, lo hace y se va como si nada hubiera pasado. Y tampoco muestra interés en saber qué está diciendo la gente sobre el caso. Entonces, a diferencia del organizado que está ahí siguiendo las noticias, él está, digamos, despreocupado, ¿no? Le da igual, por decirlo así. Así que no le importa en absoluto lo que está pasando. Y por último, puede tener trastornos psicóticos. ¿De acuerdo? Entonces, el rasgo más marcado, lo más característico de un asesino organizado es la planificación. Es alguien que no sale de casa a matar por impulso. El crimen en realidad nace de una fantasía. Y eso va creciendo con el tiempo hasta volverse incontrolable, ¿no? Y entonces eso va convirtiéndose en un coco ahí diciéndole, no, no, tienes que matar, va a ser divertido. A veces necesita esa descarga de adrenalina y llega un momento en que se vuelve incontrolable, tiene que decidir actuar, ¿no? Pero solo van a actuar cuando todo está calculado. Él sabe lo que van a hacer, con quién lo van a hacer, dónde lo van a hacer y cómo va a salir de ahí sin ser atrapado. Él realmente cree que nadie lo va a atrapar. Por eso, la mayoría de las veces, elige víctimas desconocidas y lleva consigo un kit con esposas, arma, guantes, cuerda, lo que sea necesario para garantizar el control de la situación. Este tipo de criminal logra fingir que es una persona común y, como mencioné aquí, ¿no? Este tipo puede estar casado, puede tener hijos, mantener un empleo, frecuentar lugares públicos, convivir en sociedad, el tipo puede estar yendo al teatro, al cine. Es algo de ese nivel, ¿de acuerdo? Existe una fachada ahí, ¿no? Pero detrás de esa fachada, este tipo carga un odio profundo, principalmente contra las mujeres, ¿vale? Cuando hablamos de hombres asesinos seriales, ellos sienten un odio
principalmente hacia las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces es misógino. Él transforma ese odio en una violencia cuidadosamente planificada, ¿vale? Sí, incluso comenté aquí que muchos de ellos sienten placer en la preparación de ese crimen, están planeando y ya sienten placer, ¿no? Esa descarga de oxitocina en su cabeza, ¿verdad? Ya está imaginando cómo va a ser, eso se vuelve todo para él. Y solo el hecho de recordar el crimen ya lo hace sentirse bien. Ed Kemper, por ejemplo, llegó a decir que la realidad jamás, mira lo que dijo el tipo, que la realidad jamás sería tan buena como la fantasía. Entonces él recordaba y tenía esa descarga de bienestar, ¿no? Así que sí, el tipo está realmente loco. Y es bastante común que el asesino organizado manipule a la víctima ¿con qué? Con simpatía, con encanto, sí, lleva a esa víctima a un lugar aislado, ¿no? Algunos esconden el cuerpo, otros limpian la escena del crimen, otros toman trofeos, ¿no? Llegué a hablar de esto en la segunda clase y el trofeo puede ser un pendiente, una prenda de ropa, una parte del cuerpo, ¿no? Había ese asesino serial que guardaba genitales, ¿no? Y todo eso para querer revivir la experiencia después. Y no es raro, ¿no? Que ellos sigan todo por la televisión y el periódico, sintiendo ese placer inmenso de ver que son el centro de atención, ¿no? En cambio, el desorganizado vive en ese universo caótico, ¿no? No planea, no elige, no tiene criterio, no prepara nada, ataca por impulso. Sí, ataca durante un brote de ira, confusión mental. En la infancia, generalmente era un niño silencioso que nadie notaba, va creciendo cada vez más aislado, se va volviendo retraído, sin relaciones sociales, tiene dificultades emocionales, puede vivir solo o con los padres. Y si trabaja, generalmente es en algo que no exige interacción con personas, ¿no? Trabaja, no sé, limpiando algo, trabaja con actividades manuales ahí, pero que no requieran realmente interacción. En la escena del crimen, él usa lo que encuentra. Si no tiene un arma, va a usar un pedazo de palo, va a usar un palo de escoba, va a usar una teja, un ladrillo, lo que haya disponible ahí, lo va a usar, ¿no? Y rara vez se lleva trofeos. Cuando se lleva algo, es algo simbólico. Puede ser un mechón de cabello, puede ser un pedazo rasgado de la ropa de la víctima. Entonces, es importante mencionar que también existen criminales mixtos, ¿no? Que presentan rasgos de ambos perfiles. Incluso pueden planear algunas etapas, pero actúan por impulso en otras, ¿verdad? Así que en estos casos el desafío de la investigación es un poco mayor, porque ahí hay una imprevisibilidad, ¿no? Existe esa imprevisibilidad que se mezcla con el cálculo, entonces se vuelve algo bastante complicado, ¿cierto? ¿Todo claro hasta aquí, novatos? Es exactamente eso en lo que están pensando. Estamos llegando al final de nuestra clase, nuestra cuarta y última clase en este maravilloso jueves. Llegar hasta aquí, novatos, fue como armar un perfil, ¿no? De un asesino en serie. Entonces, vimos algunas capas porque hablar de criminales de este calibre, ¿no? Es como si fuera una capa de cebolla, ¿verdad? La cebolla tiene sus capitas y las vamos quitando. Y a medida que vamos quitando esas capas, nos vamos adentrando en el núcleo de la persona, ¿verdad? Rasgo por rasgo. Y entonces nos sumergimos en esas distorsiones psicológicas, en el modus operandi, la firma, la violencia, en fin, perfiles que desafían cualquier estándar moral, ¿no? Tenemos un estándar moral, todo el mundo sabe lo que se puede o no se puede hacer en nuestra sociedad, pero estos tipos están por encima de eso en su cabeza, obviamente, ¿no? Entonces, aquí repasamos algunos casos reales. Hablamos de las patologías mentales, de cómo el FBI estructuró esa, que es una de las metodologías más complejas de la investigación moderna. Así que no puedo considerar que fue un contenido tan ligero, ¿verdad? Y tampoco era el objetivo que lo fuera. Fue prácticamente un viaje, ¿no? Por el lado más podrido, más oscuro de la mente humana. Pero estoy impartiendo esta clase aquí, este contenido, este curso, Calouros, no con el objetivo de que estudiemos y admiremos el comportamiento de estas personas, ¿de acuerdo? No es para admirar, porque hay gente que admira, ¿no? Y ese no es el objetivo. Lo que necesitamos es comprender el funcionamiento de estos comportamientos, ¿verdad? Entender qué es lo que motiva a esa persona, justamente para qué.
para prevenir las acciones de esa persona, neutralizar a ese hombre o a esa mujer e impedir que siga matando a otras personas. Entonces, al final de todo esto, solo tenemos una certeza. Los monstruos siempre tienen garras y muchas veces usan traje, trabajan a tu lado, se cruzan contigo todo el tiempo, pueden cruzarse contigo en el supermercado, ¿verdad? Son humanos, aunque no lo parezcan, ¿no? Son monstruos, pero también son humanos. Y es precisamente por eso que son tan peligrosos. Entonces, estudiar a los asesinos en serie es un ejercicio de autoconocimiento colectivo, ¿no? Recordando hasta dónde puede llegar el ser humano cuando pierde el vínculo con la empatía, con el afecto, ¿verdad? Rompe todos los límites. Así que este contenido termina aquí, novatos. Solo les dejo un aviso respecto a la certificación. Estamos entrando en los últimos momentos para adquirir la certificación de este curso. Si aún no has emitido tu certificado, debes saber que tienes 24 horas a partir de ahora y después esa oportunidad se cerrará y ya no podrás emitir tu certificado. Ah, profesor, no puedo hacerlo la semana que viene. No, tenemos un plazo para emitir los documentos, ¿de acuerdo? Eso es todo, novatos. Para ti que llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar este curso. Fue fantástico compartir este tiempo contigo. Nos vemos, ¿verdad? Espero que todos tengan motivación para seguir estudiando, porque eso es lo que diferencia a la persona que va a tener un crecimiento profesional de una persona que será promedio en el mercado laboral. Entonces, hagan la emisión, si pueden, claro, si está dentro de sus posibilidades, hagan la emisión de la certificación. Un fuerte abrazo y los espero a todos en el próximo curso, que espero que sea pronto. Hasta luego.